En marzo de 2016, los 8 pueblos indígenas de Costa Rica y el gobierno de Costa Rica empezamos un camino histórico. Juntas y juntos íbamos a saldar una deuda de mucho tiempo. Íbamos a construir una guía general para que el gobierno consulte a los pueblos indígenas cuando un proyecto pueda afectar sus derechos. Lo que no sabíamos era que mientras hacíamos eso, íbamos a aprender a reconstruir lo que por años había sido dañado. Primero nos encontramos en los talleres informativos. En los 24 territorios indígenas del país, el Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, junto al sistema Naciones Unidas, llegamos a tocar la puerta. Llegamos en carro, en helicóptero y a pie a las comunidades. Les contamos que teníamos la intención de hacer un mecanismo general en conjunto, y no desde nuestros escritorios en la capital. Unos meses después, regresamos a los territorios con preguntas. Queríamos saber cuáles son las organizaciones de cada territorio, cómo se organizan, cuánto tiempo requieren para discutir los temas que les afectan. Nos llevamos toda esa información a San José y con eso construimos el primer borrador del mecanismo. Y una vez más, nos movimos a los territorios para ver juntas y juntos lo que íbamos creando. Luego, en el Frío Josefino, 94 delegadas y delegados territoriales discutieron el borrador en un encuentro nacional histórico. De aquí saldría la comisión redactora indígena, elegida por ellas y ellos. El equipo del viceministerio y la comisión redactora incorporaron las observaciones de las delegaciones y de instituciones. De aquí salió el borrador final del mecanismo. Visitamos una última vez los territorios en una ronda de devolución. Volvimos a ver en conjunto lo que habíamos hecho y, como las otras veces, nos llevamos las observaciones de todas las comunidades. En febrero de 2018, delegadas y delegados de 22 territorios ratificaron las últimas modificaciones al mecanismo de manera unánime. Nos convertíamos así en el primer país de América Latina que llevaba a cabo una consulta sobre la consulta, según las recomendaciones de la Relatoría Especial sobre Pueblos Indígenas de la Organización Naciones Unidas. El 6 de marzo, este mecanismo pasa a ser decreto ejecutivo de la República. Costa Rica inicia así un cambio histórico, la transformación de las relaciones con los pueblos indígenas. ¿Qué fue lo que construimos en conjunto? ¿Qué dice el Mecanismo General de Consulta? El documento es una guía con 8 pasos para que las instituciones públicas, los pueblos indígenas o los sujetos de derecho privado realicen consultas cuando una medida administrativa, proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo o proyecto privado pueda afectar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, estos pasos pueden servir para que el Ministerio de Educación tenga un diálogo con la comunidad para hacer una escuela de la mejor manera, en el mejor lugar y según la cosmovisión de ese pueblo. La Unidad Técnica de Consulta Indígena, UTSI, velará por que se cumplan los aspectos técnicos de las consultas. Las consultas se harán a los pueblos indígenas, pero en cada territorio habrá una instancia territorial, elegida por la comunidad, que coordinará la logística de las asambleas. Los resultados de este diálogo entre la entidad o persona interesada y el pueblo indígena son mediados por la UTSI y por la instancia territorial, pero los acuerdos los toman la parte interesada y el pueblo indígena, no solo una organización representativa. Los acuerdos que ellas y ellos alcancen son vinculantes. Las consultas siempre deben seguir principios como la buena fe, el carácter libre, previo e informado, la libre determinación y la igualdad de género. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, el sistema Naciones Unidas y otras instancias velarán para que esto se cumpla en su rol de observadores y garantes. Juntas y juntos, estamos construyendo una nueva realidad en la que los pueblos indígenas también deciden cómo es su desarrollo.